Buenos días, mi nombre es Irene Ayala. A continuación, presento el diseño regenerativo propuesto para una finca platanera ubicada en la vereda Vitaco, como parte del curso de Biología del Suelo. Este trabajo se basa en principios ecológicos y propone una transición hacia prácticas agrícolas sostenibles enfocadas en la restauración de la salud del suelo y la resiliencia del agroecosistema. Bueno, ¿qué es el manejo regenerativo? Es un enfoque agroecológico que no solo busca conservar, sino regenerar activamente los procesos ecológicos del suelo. A diferencia de la agricultura orgánica, que se enfoca en evitar químicos, la regenerativa va mucho más allá. Reactiva los ciclos biogeoquímicos, como el carbono o nitrógeno, promueve la biodiversidad funcional y restaura servicios ecosistémicos como la infiltración del agua, activando el suelo en los macroporos. También almacenamiento de carbono por la materia orgánica que se degrada y la estructura del suelo aquí también se eh, reafirma. Es una agricultura que trabaja con la naturaleza y no en contra de ella. Ahí en la imagen tenemos una agricultura a pequeña escala en una pequeña finca. Tienen lo que son colmenas, canales como huerta, producción de abonos y fertilizantes, todo el sistema integrado para tener un sistema regenerativo en la finca. Como prácticas regenerativas, se proponen o las propuestas está la creación de compostaje con residuos locales, el uso de biofertilizantes producidos en la finca, la siembra de coberturas vivas como plantas que generan en el suelo, que atrapa nitrógeno, em, rotación de cultivos como frijol, maíz y la agroforestería con especies nativas. En la imagen se aprecia cinco prácticas regenerativas, como la primera, minimización de la perturbación del suelo, mantener la cobertura, diversidad de cultivos y eh, la aplicación de insumos agroecológicos producidos en la finca. Aparte de eso, algo que nos va a tener en cuenta aquí es que el ganado va a tener un manejo silvopastoril, o sea, aquí en la presentación lo vamos a tocar, pero sí es importante que haya dentro de las prácticas regenerativas sistemas agroforestales para las vacas. Como contexto y diagnóstico del terreno, actualmente el predio se dedica al cultivo de plátano como manejo convencional. El diagnóstico reveló que se utilizan glifosatos cada 15 días o una vez al mes. Retiran todas las coberturas que hay en el suelo mediante pues guadaña. Aplican plaguicidas. ¿Esto qué genera? Compactación y pérdida de biodiversidad en el suelo con un componente alto de erosión futura. Listo. Las características ambientales de la finca es un clima templado húmedo de montaña. El suelo es un andisol, es fértil, pero pues es susceptible a degradación si hay problemas de compactación. La pendiente es de moderada a alta, tenemos pendiente de 10 a 15 grados. eh, y pues esta finca tiene un potencial para restauración agroecológica si se siguen por los lineamientos que se va a plantear dentro de este proyecto. La flora y fauna nativa, eh, la finca alberga lo que son especies nativas como el guamo, yarumo, tiene también colibríes y pues aves y insectos benéficos. Todo eso se puede integrar mediante corredores biológicos para poder que aporten polinización y control natural de plagas y pues haya también una sombra adecuada para ciertas especies nativas. Se realizó previamente en la finca un análisis de suelo, eh, pues un poco básico. Se aplicó el método TSBF para evaluar la macrofauna edáfica. Se encontraron 14 macroinvertebrados, especialmente en lombrices de tierra.
en el horizonte de 0 a 10 centímetros. Se encontró mediante el método de fraccionamiento biológico, se encontró del porcentaje del monolito, casi la mitad de él corresponde a una fracción biológica de 580 gramos. En el video anterior había explicado que en el bosque se había encontrado casi que el 70%, pues 700 gramos del monolito eran fracción biológica, o sea, tenía un buen componente de intervención de los ingenieros del suelo. Como diagnóstico se encontró, hay diferentes prácticas que se observan o prácticas que se emplean o que se utilizan allá en la finca. Hacen aplicación de glifosato, retiro de arbences con guadaña y aplicación de plaguicidas y hacen todo lo que es retiro de coberturas. Eso tiene unos impactos, tanto como un impacto ambiental, pues contaminación del suelo por aplicación de esos insumos agrotóxicos. Hay pérdida de cobertura vegetal, lo que produciría a largo plazo erosión del suelo si no se tiene una cobertura propicia. Eh, Como hay aplicación de plaguicidas, es muy probable que haya daño a insectos benéficos y una contaminación de las reservas de suelo y de agua. Como hay este tipo de actividades, se propone una recomendación regenerativa y que la voy a emplear más adelante, que es el uso de coberturas vivas, manejo mecánico no tan invasivo como lo podría ser extraer toda la cobertura, manejo selectivo de arbences, control biológico con uso de extractos vegetales, es también muy bueno, y pues mantener las coberturas vegetales in situ y generar un compostaje dentro de la finca. Entonces, como primero, las prácticas regenerativas que se propone es para revertir, primero que todo, los efectos negativos del manejo convencional. Estas prácticas regenerativas actúan de forma sinérgica. Entonces, la primera sería siembra de coberturas vivas, como la canavalia, es un forraje que que mejoraría lo que es la infiltración del suelo y fija nitrógeno atmosférico. Aparte de eso, aumenta lo que es la materia orgánica que esté disponible rápidamente para el cultivo de plátano. Este uso de bioherbicidas naturales como alcohol, ajo y ají. Esto disminuiría a largo plazo la dependencia de glifosato o de ciertas pesticidas que se requieran, y permite pues una gestión más ecológica de la vegetación que esté o de las plagas que se encuentren ahí. También otro más importante, como, como barren todo el suelo, le quitan todo lo que es la cobertura, muy importante es que se mantengan esas arvencias que están allí, como el trébol, el botón de oro, que protegerían el suelo, atraerían polinizadores y pues mantendría a largo plazo lo que es la cobertura vegetal, evitando pues la erosión. A ver, ¿qué tal? Sigue. Muy importante es que esta restauración y este manejo restaurativo de la finca podría generar a largo plazo un aumento de la biodiversidad y una reducción del cambio pues climático de la zona. Esta conservación de arbences como el trébol, el botón de oro, no solamente protegería el suelo y traería polinizadores, sino que también haría que el suelo esté disponible rápidamente para que se produzcan otro tipo de cultivos de fácil o de rápido crecimiento, como lo que es el frijol cauquí, el café o el maíz criollo, no solamente para romper el ciclo de las plagas, sino para tener un flujo de caja eh, rápido en la finca, como el cultivo de plátano se demora entre 12 a 18 meses en producir. Esto generaría con estos cultivos más rápido dinero entrando a la producción. La gestión del agua y los nutrientes, entonces como tenemos
Como ya se disminuiría lo que es la erosión, entonces esta agua disponible no se iría por escorrentía, sino que se infiltraría mucho más rápido porque la porosidad aumenta y el suelo no estaría compactado. Entonces, esto también es muy importante porque ya se disminuiría lo que es el impacto del agua y habría retención de nutrientes, ya que el suelo tendría más capacidad para retener cationes y aniones, y esto no impactaría tanto en el consumo eh, de lo que es abono químico, como el nitrógeno, el fósforo y potasio, que se aplican como el DAP. Aparte de eso, también se propone que se realice un compostaje local con todos los residuos que se generan en la finca, como lo que son las hojas, los residuos del cultivo, como el- las cáscaras. Estos no solamente generaría en el suelo, eh, que se retendría más el agua y pues reduciría el efecto de la escorrentía, y pues habría una autonomía nutricional del sistema local. Para monitorear esto, es muy importante tener indicadores como el método TSBF, tanto la agregación del suelo, la cantidad de macroinvertebrados que hay. Ahí no solamente no hubo hojarasca, sino que no se encontró ningún tipo de insectos que fueran o mesofauna que estuviera implicada en el proceso de degradación de la hojarasca, porque no hay cobertura. Entonces, este enfoque sería adaptativo y pues se ajustaría pues de acuerdo a la respuesta del agroecosistema a largo plazo. Entonces, no es lo mismo un suelo en un año 1 que en un año 10 que haya tenido pues un impacto negativo dentro de su proceso de implementación de maquinaria o de aplicación de fertilizantes sintéticos, sino que después de que haya habido una especie de sistema agroforestal o regenerativo, este suelo cambiaría y mejoraría su estructura a largo plazo. Bueno, un aspecto muy importante que se debe tener en cuenta es que no solamente es cambiar las prácticas, es saber hacer una inversión, y esto no solamente lo hace una persona eh, que simplemente quiera cambiar. Eso lo debería hacer la comunidad en general, y pues un aspecto importante es que haya eh, como capacitación, porque si no la hay, es muy probable que el campesino pues adopte la práctica un mes, 2 meses y luego ya diga, no, esto no funciona o es muy lento. Entonces, la transición pues tiene que ser progresiva a esas prácticas. Hay que aprovechar pues mercados que quieran obtener ese tipo de productos que están con prácticas regenerativas, como los agroecológicos o redes comunitarias que lo hagan. Hay costos iniciales y pues se recompensa a largo plazo que haya menor gasto de insumos, como los bultos que se compran de urea que están en 180.000 pesos, y pues los pesticidas también, que son igual de costosos, el glifosato 40.000 pesos el litro. Entonces esos gastos en insumos sí se verían recompensados a largo plazo en una disminución de ellos, y pues una mayor resiliencia productiva dentro de la finca. Esas coberturas que hay, ese manejo que se realiza, se haría como una gestión propia de la finca, que sería a largo plazo, pues bastante recompensada. Otro de los aspectos que la gente tiene cuando tiene un cultivo de plátano es que cuando quiere cultivar requiere comprar materia, pues la materia prima, que es el colino. Entonces, si no tienen muy buenas prácticas de agricultura dentro de la producción, no van a poder tener colinos adecuados para tener un cultivo a largo plazo que dé beneficios económicos. Entonces, al tener una práctica regenerativa, una de ellas es disminuir pues, la huella de carbono trayendo materia orgánica,
colinos de otra parte, entonces se propone que haya una producción de colinos propia en la finca para que haya como, se me fue la palabra, como una garantía a largo plazo del cultivo. Bueno, entonces se planifica la producción de plátano em, a 12 meses y frijol caupí cada 90 días, es de ciclo más corto. El maíz criollo un ciclo mediano de 120 días. Estos productos pues se destinan pues a mercados campesinos, locales, ferias y venta directa. Entonces tenemos al ciclo, aquí en la imagen podemos ver, al mes 12 tenemos pues ya la producción, la cosecha continua de, de plátano, pero en los primeros meses tenemos que está saliendo primero lo que es el frijol y posteriormente el maíz, y se van acoplando los diferentes sistemas y productivos a la par cuando se está sacando ya el cultivo de plátano. Entonces esto garantizaría pues que el campesino o la persona que, que esté produciendo pues ingresos eh, que estén más, o sea, ese circuito corto de ingresos le permitiría garantizar el cultivo a largo plazo. Entonces ahí tenemos un ejemplo, una viabilidad económica. Em, Desde el segundo año se proyecta pues un aumento de la productividad y estabilidad del sistema. La reducción del uso de fertilizantes y y herbicidas mejora la rentabilidad a largo plazo y se abren pues oportunidades de mercados diferenciados, ya que usted tiene un producto que es mucho más, las propiedades organolépticas del producto como tal cambiarían muchísimo si se aplican este tipo de prácticas regenerativas. Hay diferentes casos de éxito, especialmente se mide mucho en lo que es los llanos orientales, mucho es en ganadería, en el café lo están utilizando, utilizan ciclo no corto, el café no es de ciclo corto, pero lo hacen como una mezcla de café junto con el plátano y otro tipo de arbences dentro de los callejones. Ese me lo encontré en México, el de zarzamoras, ellos cultivan zarzamoras y han tenido pues una garantía de producción regenerativa. Mucho en ganadería, la verdad. La ganadería como tal tiene un impacto muy fuerte en los gases de efecto invernadero. Entonces sí es un llamado como la atención a que haya sistemas silvopastoriles para las vacas. Entonces, ay, como conclusión, el manejo regenerativo presenta una oportunidad concreta para restaurar la funcionalidad ecológica del suelo, aumentando la biodiversidad y se asegura una producción sostenible a largo plazo. Es una agricultura que no solamente cuida la tierra, sino que también quienes la trabajan. El campesino como tal eh, tiende a producir y a aplicar indiscriminadamente pesticidas sin ver que se puede ver afectada su salud a largo plazo. Y pues no solamente él, sino la salud del suelo y por ende el ecosistema en general. Muchísimas gracias.